Buenas tardes, estamos en su programa en tiempos de COVID y hoy tenemos el gusto de que esté nuevamente con nosotros Raúl Romero, porque vamos a hablar de un hecho singular del que ya habíamos comentado en este programa, y es que el Grupo 421 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional ya llegó a Europa, se encuentra en Portugal entre el 19 y el 20, o sea, el sábado y el domingo. Seguramente llegará a las costas de Vigo, en España, pero mientras este trayecto hasta el momento, ya nos informará Raúl, no tuvo mayores complicaciones, un trayecto muy bien, no solamente llevado a cabo, sino muy bien trazado, muy bien ubicado, porque para que sucediera esto se tenía que hacer una muy buena planeación del asunto. De repente, quienes van a acompañar a este grupo 421, los zapatistas, fueron a sacar sus pasaportes. ¿Y qué cree usted que pasó? Que la Secretaría de Relaciones Exteriores les dijo: no les damos los pasaportes, a usted porque está muy morena, a usted porque está muy chaparrita, no importa que usted tenga el INE, nos tiene que traer su certificado de preparatoria a ver si pasó todas las materias, qué sé yo, una bola de tonterías y estupideces, hay que decirlos, pero fue tan grave el asunto que hasta el señor Andrés Manuel López Obrador tuvo que intervenir y decir: no, pues denle los pasaportes a todos los que vayan a viajar. Y el ZLN, por medio de Galeano, incluso informó de esto y dijo: pues llegó, de repente mandamos a un medio güerito, no chaparrito, medio fortachón, y a él sí le dieron sus pasaporte y todo lo demás. ¿Por qué si vivimos en México y todos somos morenos, unos más, otros menos, pero hay hasta negros muy bien definidos como en Veracruz o en Guerrero, la Secretaría de Relaciones Exteriores se muestra tan discriminatoria con nacionales que no tienen cierto fenotipo? Bueno, este es algo incalculable en el pleno siglo XXI. Finalmente creo que les van a dar los pasaportes a todos, pero nos parece una tontería, peor que la línea 12 del metro por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no querer extenderle los pasaportes a mexicanos que quieren viajar a Europa. Ya solamente falta que les pidan: a ver, va a llevar usted $10,000 para que no regrese, o una cosa así. ¿Qué pasa en ese aspecto, mi querido Raúl Romero? Tú reconoces el asunto. Muchas gracias, mi querido Jorge. Un gusto de nuevo estar por acá contigo y con todo tu auditorio. Hace unas semanas charlábamos justo para arrancar el viaje del Escuadrón 421, ¿no? Y podíamos comentar por acá cómo esta era la primera parte de esta delegación zapatista rumbo a Europa, que como tú bien has narrado en esta parte, esta introducción, pues es solo la delegación marítima, y ahora está la delegación aérea que está por salir, y que además no solo es una delegación del ZLN, hay que mencionar también que es una delegación del Congreso Nacional Indígena, y entre ellos también del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala, los que ponen a la termoeléctrica, pues, y al gasoducto que está en Puebla, a la que pertenecía Samir Flores, efectivamente, a la que pertenecía Samir Flores, ¿no? Y que irán ellos en una delegación aérea, aerotransportada. Y bueno, esto que narras, que nos parece tremendo, el colectivo Llegó la Hora de los Pueblos recibió una carta precisamente del subgaleano donde se narran una cantidad de violencias, de desprecio, diría yo, lo sistematizaría como un desprecio del Estado mexicano hacia sus connacionales, hacia sus propios pueblos, ¿no? En el que, como bien has narrado, se vivió todo una serie de violencias, de gestos racistas que fueron, ahí narran casos en esta carta al subgaleano de una mujer compañera
que le pedían efectivamente hasta el certificado de calificaciones, y él le decía, oye, pero yo no cogí escuela, no fui a la escuela porque pues ahí en el pueblo no hay escuela, ¿no? Sí. Tengo la educación zapatista, tengo la educación que se da en las escuelas revolucionarias, pero ahí no hay certificado, ¿no? Y entonces le pedían las actas de nacimiento y además le pedían una constancia bancaria y además le pedían, en fin, toda una cantidad de cosas que nos pusimos a pensar ahora, que no es que no lo hubiéramos pensado antes, pero que lo hemos venido dimensionando constantemente. O sea, ¿cuántos millones de personas, no solo indígenas, pero principalmente pensamos en otras personas también del campo, ¿no? De los sectores más empobrecidos, han tenido que atravesar por estas violencias racistas en las que por no hablar una lengua como el español, la castilla, dicen ellos y ellas, o por no tener un color de piel cercano a lo que es el hegemónico, una tez blanca, ¿no? O por no tener estudios, han sido despreciados. Pero mi querido Raúl, una tez, yo creo que es estos que llama el señor López Obrador fifís o clase medieros, a los que entonces los critica y luego a los que no son fifís ni clase medieros, de todas maneras les hacen una serie de malos gestos y peores acciones, pues me parece una contradicción terrible. Perdóname que te haya interrumpido. No, desde luego, es que justo eso es lo que venimos apuntando en varios medios y en redes sociales, mi querido Jorge, que este racismo, que así es, hay que nombrarlo como es un racismo estructural, témico, está incrustado en las instituciones del Estado mexicano y que cuando se ejerce desde oficinas del aparato de Estado mexicano, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, en este momento, en este caso en particular, pues es mucho más violento, porque en realidad está negando y violentando los derechos que tienen los pueblos originarios y que tendría cualquier persona para salir de este país. Y es muy, muy curioso a mí esta carta que platicamos y que tú describes muy bien acá y que me gusta mucho. El subgaleano vuelve a un debate que es interesantísimo y que es, dicen, pues los pueblos originarios zapatistas se reivindican como mexicanos y se reivindican como parte de esta raíz matriz común que nació, que está en la atrapada entre el Suchiate, ¿no? y el Bravo, y que se reivindican como parte de estas luchas que están en México. Y no reivindican el nacionalismo así, pero dicen somos parte de este México que lucha abajo. Y es curioso que ellos se reivindican lejos de este discurso que tú recordás, Diego Fernández de Ceballos y otros de estos juristas ¿no? que decían que los indígenas se querían separar de México, ¿no? y que por eso se levantaban en armas. Ellos lo que dicen, no, somos mexicanos y nos reconocemos como mexicanos y mexicanas y lo que queremos son los derechos como mexicanos y mexicanas a poder tener un pasaporte, a poder tener un acta de nacimiento, a poder salir de este país, y el Estado mexicano se los niega vía su institución de las Secretaría de Relaciones Exteriores. Nos parece no solo un gesto violentísimo, sino además un gesto que contrasta con todo este discurso de las ceremonias, ¿no? y de las entregas de bastones, este discurso indigenista que nada tiene que ver con lo que realmente sucede para los pueblos. Pues sí, es que eso lo hacen con los caciques de algunos lugares que incluso se visten con sus vestidos originales, pero que en el fondo esos sí son racistas también. Exacto. Pero decíamos que llegarán el 19 y el 20 allá Vigo, pero sabemos también que harán un periplo por 20 países de Europa. No solamente el contingente 421, que va a un transexual, lo cual hay que destacarlo porque vemos la apertura de estos grupos. A veces se dicen, no, pues que golpean a las mujeres. No, ahí van los 4 señores, las 2 señoras, un transgénero, y van felices de representar a nuestro país, y van a 20 naciones de Europa. Llegando a Vigo, ¿cuál sería virtualmente, aunque no lo tengas a la mano, ese viaje que harán por estos lugares? ¿Y qué plantearán en los... Mira, yo entiendo que todavía la agenda está en construcción. Han recibido invitaciones de muchísimos colectivos, desde estos 30 países, pasando por el País Vasco, Serbia, Rusia, Dinamarca, Noruega,
han recibido invitaciones de muchísimos colectivos. Yo participo de otro programa con una organización en la que estamos que se llama la Red Universitaria Anticapitalista. Tenemos un programa en YouTube que aprovecho para hacer promocionar que se llama La Comuna. Adelante. Y en La Comuna hemos tenido los últimos 5 programas, hemos estado dialogando con con compañeros y compañeras de las resistencias que están en Europa y que van a recibir a la caravana zapatista. Y nos hemos encontrado con varios fenómenos maravillosos y aterradores, por decirlo de alguna forma. Nos encontramos con esta parte del pueblo Sami en Noruega, que es un pueblo originario que se dedica al pastoreo de renos. Ajá. Y que enfrenta y que es un pueblo originario en Europa. ¿Sí? Y que enfrenta la violencia, el despojo de sus territorios por el tema de las empresas eólicas. Han construido empresas eólicas que alejan a los renos del donde torean y que entonces han tenido repercusiones en su territorio. Y en esa misma zona se está construyendo algo que se llama el tren ártico, un tren que tendrá funciones de carga y de turismo. Como tú sabes, es una zona rica en minerales y en petróleo, y también es una zona preciosa. Ninguna semejanza con el Tren Maya, ¿verdad? Exactamente, es que eso es exactamente lo que cuando nosotros platicamos, llegamos a estos compañeros por algunos encuentros que hubo en Chiapas y que ahora platicamos, y mientras íbamos platicando, íbamos diciendo, digan, pero es el Tren Maya, solo que allá lo que van a ver como escena turística es la aurora, el sol de medianoche, ¿no? La aurora boreal que está precisamente en esta región del mundo, ¿no? Entonces decíamos, bueno, esto tiene un completo referente paralelo con el tren mal llamado Maya, ¿no? Y luego platicábamos con los compañeros en Italia, unas compañeras en Italia, que tienen una organización que se llama NOTAP, que se oponen a un gasoducto, y que resulta que ese gasoducto es la misma empresa que está construyendo el gasoducto en Puebla, donde pasa por las zonas volcánicas, los ejes volcánicos, ¿no? Y luego, y platicamos con compañeras en Grecia que resisten a la minería, y platicamos con compañeras en Madrid que son de las diversidades sexuales y que denuncian la violencia feminicida, y platicamos con compañeras en Dinamarca donde nos hablan del ascenso de la extrema derecha, y en fin, y vamos platicando con esa otra Europa de abajo, con esa la Europa insumisa, como la llaman, que hay que romper con este discurso de que Europa colonial y América conquistada. O sea, también en Europa hay clases explotadas y también en América hay clases explotadoras, ¿no? O sea, hay que también ponerlo en ese discurso y en esa lógica. Y lo que vemos es que hay una, en términos más académicos o en términos hay una colonización global del capital llegando a todos los territorios en todas las partes del mundo. O sea, este proceso que conocimos como globalización neoliberal también se tradujo en la conquista de todos los territorios posibles por parte del capital para la explotación de recursos naturales y para la colonización de mundos de vida. Y que están las mismas empresas, los mismos señores del dinero, las mismas empresas de guerra operando en todos los territorios. Y que precisamente las zapatistas van a encontrarse con esos otros y otras que resisten. ¿Y que son todas estas agendas? Ahora también platicábamos con una organización de compañeros en Alemania que dicen, es que el mar por el que están llegando los zapatistas, en realidad es una fosa clandestina. No saben ustedes la cantidad de personas migrantes que murieron en esos mares intentando llegar a Europa, gente que venía de otros continentes, intentaba llegar a Europa. Entonces uno dice, claro, así como en México tenemos nuestras propias fosas, para Europa los mares se han convertido en esas fosas en donde la gente sale de sus países por la violencia o por la pobreza intentando llegar a estos países primermundistas para tener mejores condiciones de vida. Entonces nos encontramos que al menos en esta primera parte que estamos platicar, nos encontramos con que en Europa pues está encontrándose con otras resistencias que también se oponen o resisten o defienden vida frente a estos mismos ataques.
Fíjate que qué lástima que no van a Canadá, pero el señor Justin Trudeau dijo hace algunos meses también: les ofrecemos disculpas a los indígenas canadienses por las ofensas que les hemos hecho durante tantos años. Es decir, no van a estar en Canadá, pero en Canadá también se tejen arañas, y quizás deberíamos de cambiar este mensaje de nuestro, para mí muy querido, Carlos Marx: proletarios de todos los países unidos, por nativos o naturales de todos los países unidos, por lo que me estás diciendo. Es decir, los naturales de los países han sufrido las inclemencias del capitalismo, sean trabajadores o sean indígenas, o sean nativos, o sean hijos de quien sea. Entonces, va a ser un descubrimiento, creo yo, ya lo es desde ahora, de los propios personajes que van ahí junto con el EZLN, como tú has dicho, los indígenas y los de las diferentes organizaciones que luchan por la tierra y demás. Y acabas de decir una cosa muy importante, porque se dice: no, hombre, las energías limpias, hay que hacer estas torres grandísimas con unas... Y nosotros sabemos y hemos denunciado que también es una depredación a los pueblos, estas energías entre comillas limpias, que matan ganado, que aniquilan la vegetación, que corren a los pueblos, todo eso. Entonces, yo creo que tenemos para platicar en un tiempo más sobre este viaje, pero danos algún adelanto sobre esto que has sabido y que esperan, y te aseguro que volveremos a hablar, a hacer contacto contigo, Raúl, para que nos detalles muchas cosas que serán verdaderamente, cuando menos para mí, son fascinantes, y hasta la garganta se me oprime de saber de estas cosas que existen en Suecia, en Noruega, en Finlandia, que se dicen países de ultra primer mundo, y vemos que también la opresión está por allá. Un último comentario para este programa, pero estaremos contigo próximamente para que nos des más datos de este importantísimo viaje del 421 más los aéreos ahora. Adelante, Raúl. Sí, muchas gracias. Decirles en varios lados ha estado circulando también la información de hacia dónde van, qué países recorrerán, con quiénes se encontrarán. Hay medios, Enlace Zapatista, ¿no? Llegó Camino al Andar, la página del propio Congreso Nacional Indígena, que estarán dando toda esta información. Nosotros, de lo que hemos alcanzado a ver desde acá, creo que nos vamos a encontrar, o creo que los zapatistas nos van a ayudar a descubrir que hay muchos otros, otras, como nosotros, que no solamente son los pueblos originarios, que están los movimientos de mujeres, que están las organizaciones de migrantes, que están las corrientes ecosocialistas, que están los grupos anarquistas, que están los sobrevivientes de corrientes marxistas, trotskistas, que siguen apostando por un mundo nuevo, que siguen apostando porque hay posibilidades de mundo, de vida, más allá de estas formas de dominación y de explotación, y que están ahí, que han ido creciendo, que han construido proyectos propios, que han, como el viejo topo, precisamente, esa vieja metáfora que ha ido, que así como el capital ha ido avanzando y nos ha puesto a punto del colapso civilizatorio, y que la pandemia significa eso, y que mientras los supermillonarios piensan en colonizar Marte o piensan en irse a refugiar a Nueva Zelanda en sus grandes búnkers, hay quien apuesta por la humanidad toda. Y hay quien apuesta por salvarnos todos, todas, y que eso es lo que los zapatistas están yendo a buscar y con los que están yendo a dialogar. Dicen en uno de sus comunicados, somos semillas que buscan a otras semillas, y que cuando esas semillas se junten encontraremos ese bosque de vida, ¿no? Que pueda ayudarnos a cambiar este mundo que tanta falta hace y que tan urgente se ha vuelto. Pues te agradecemos mucho, Raúl Romero, y estaremos al tanto de todo lo que ocurra. Y sabes que en este programa y en Radio Educación estamos
dispuestos a escuchar no solamente eso, sino a solidarizarnos ampliamente con la lucha de quienes quieren una transformación verdadera, no simplemente una simulación. Te mando un gran abrazo y saludos a todos los compañeros. Muchas gracias, Jorge. Siempre un agradecimiento por este espacio, un abrazo y un placer platicar contigo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.